Millonario sorprendió a su empleada mientras amamantaba a su hijo y se enamoró. La lluvia aún no había cesado, caía fina y persistente sobre los ventanales de la mansión convertida en sede corporativa, y apenas eran las 6:30 de la mañana. A esa hora, nadie acostumbraba estar allí, nadie excepto él. Iván caminaba en silencio por el pasillo de mármol, con una taza de café negro en la mano, y el ceño levemente fruncido. No era un gesto de molestia, sino de costumbre. Nadie en la empresa conocía otra versión de su rostro, siempre serio, impasible, distante. Él era el tipo de hombre al que no se le levantaba la voz, al que todos escuchaban sin replicar. El millonario que había construido su imperio sin ayuda de nadie, guiado por una lógica implacable, no encariñarse con nada ni con nadie. Pero esa mañana, el universo pareció conspirar contra sus propias reglas. La puerta del salón de descanso estaba entreabierta, apenas un ángulo, lo suficiente para que una ráfaga de aire cálido y un murmullo suave lo detuvieran al pasar. Iba a ignorarlo, como siempre hacía con todo lo que no formaba parte de su agenda. Pero algo, una corazonada absurda, un impulso desconocido, lo obligó a empujarla suavemente, y entonces, la vio. Ella estaba allí, de espaldas al ventanal empañado, sentada en uno de los sillones desgastados, que casi nadie usaba. En brazos, acunaba a un pequeño bebé que se alimentaba en silencio, amparado por una manta de color arena. El cabello oscuro de ella caía en desorden sobre sus hombros, y aunque tenía los ojos cerrados, su expresión era de un cansancio sereno, como si en ese instante, el mundo se hubiese detenido solo para proteger ese momento. Iván no sabía su nombre, sabía que trabajaba en el área de limpieza, que entraba y salía sin hacer ruido, como una sombra discreta entre los trajes caros y los zapatos de suela pulida. Nunca le había dirigido una palabra, ni siquiera había reparado en su rostro antes de ahora. Pero en ese segundo, en esa escena profundamente íntima y humana, algo en él se resquebrajó. Quiso hablar, decirle que lo sentía, que no era su intención irrumpir, pero no pudo. Sus labios permanecieron sellados, como si algo invisible lo atara al suelo. Camila, porque ese era su nombre, lo escucharía después. Abrió los ojos lentamente, como si percibiera una presencia, y sus miradas se cruzaron. Y aunque ninguno de los dos dijo una palabra, ambos lo entendieron todo. Ella, que estaba al borde del miedo, y él que estaba al borde de una revelación que no podía nombrar. No había rabia en sus ojos, tampoco vergüenza. Había algo más poderoso, una dignidad inquebrantable, incluso en su vulnerabilidad. Una fuerza que no nacía del orgullo, sino del amor. Iván bajó la mirada, dio un paso atrás, cerró la puerta, pero el impacto de esa imagen lo seguiría durante todo el día, durante toda la semana, durante toda su vida. Ese instante selló un destino, el de ella, el de él, el del niño, porque a veces, lo que cambia todo, no hace ruido. Si esta historia ya tocó algo en ti, suscríbete para no perder lo que está por venir. Camila no había nacido para hacerse notar, al menos, eso le habían enseñado los años. Aprendió que cuanto menos ruido hiciera, más segura estaría, que cuanto menos ocupara, menos molestaría, que una mujer sola con un bebé a cuestas, no tenía espacio en un mundo que exigía eficiencia, pulcritud e invisibilidad. Todas las mañanas, antes de que el reloj marcara las 5, salía del pequeño cuarto que alquilaba al final de una calle sin nombre, cargando con un bolso viejo, una manta, y a su hijo Leo envuelto contra su pecho. Caminar hasta la estación de autobuses le tomaba 20 minutos. El trayecto era oscuro y helado, y aún así, Camila agradecía, porque al menos tenía trabajo. Aurea Capital era otra galaxia, techos altos, mármol pulido, café importado, gerentes vestidos de seda y conversaciones dichas con medias sonrisas. Allí, Camila se convertía en una sombra más. Su labor era limpiar lo que otros ensuciaban, recoger lo que otros dejaban atrás, y desaparecer antes de que alguien preguntara su nombre. A nadie le importaba si tenía fiebre, si había comido, si había llorado en la noche anterior. Nadie preguntaba por Leo. Eso era mejor así, pensaba ella. Mejor que no lo supieran, porque si sabían,
podían quitárselo todo. Camila había hecho un pacto con la desesperación, ocultar a su hijo era sobrevivir, lo llevaba consigo, dormido dentro del bolso acolchado que fingía ser solo ropa. Cuando lloraba, ella corría al baño más apartado, cuando despertaba, lo acunaba en un rincón sin cámaras, donde nadie pudiera verlos. Ese rincón, ese sillón del salón de descanso, había sido su único refugio aquella mañana lluviosa. Leo tenía hambre, y ella no podía negárselo, aunque eso significara arriesgar todo. Cuando abrió los ojos y lo vio allí, al hombre de los trajes grises, al jefe supremo, al intocable Iván, su mundo colapsó en un segundo. Esperó el despido inmediato, esperó una humillación pública, esperó que llamaran a seguridad, pero nada de eso ocurrió, solo una mirada larga, demasiado larga para no significar algo, y luego, el silencio de la puerta cerrándose con suavidad. Camila no entendía lo que había pasado, y eso era lo más aterrador. Las siguientes horas fueron un nudo constante en su garganta. Miraba por sobre el hombro, escuchaba pasos que no venían, temía cada sonido del ascensor, pero no pasó nada. Nadie la llamó, nadie le pidió explicaciones, nadie le quitó su tarjeta de acceso. Era como si aquel momento no hubiera existido, pero existió. Lo sabía porque al final del día, mientras barría los pasillos de la planta alta, pasó junto al despacho de vidrio y acero donde nunca había osado mirar, y por primera vez, él estaba observándola. Iván, desde el otro lado del cristal, en pie, con las manos en los bolsillos y los ojos fijos en ella. No había dureza en su expresión, solo algo distinto, como si la estuviera viendo de verdad, como si por primera vez, Camila dejara de ser invisible, y eso de algún modo, asustaba más que el despido. Iván no creía en las casualidades, creía en el esfuerzo, en la disciplina, en los números y en la estrategia. Su vida era una sucesión de decisiones calculadas. Cada paso, cada inversión, cada palabra, todo debía tener un propósito claro, y sin embargo, desde aquella mañana, algo se había deslizado por entre las grietas de su lógica como agua tibia derramándose en una habitación helada. Intentó seguir como siempre, reuniones, firmas, llamadas con inversionistas, pero algo no encajaba. La imagen de esa mujer, la empleada que nadie nombraba, con el niño en brazos no lo abandonaba, era como un eco, un destello que no podía apagar. ¿Por qué lo había conmovido tanto? No era la maternidad, no era la escena en sí, era la mirada de ella. Había una calma inquebrantable en su rostro, aun mientras desafiaba todo lo que podía costarle su empleo. Una entrega absoluta, una dulzura que él no conocía, porque Iván había crecido sin eso, sin madre, sin brazos que lo sostuvieran, criado por una mujer dura como el hierro, una abuela que lo alimentó pero nunca lo abrazó, que lo educó pero nunca le acarició la frente, su padre, un hombre sin rostro, un abandono que nunca supo explicar. A los 9 años, ya había aprendido a esconder las lágrimas. A los 13, ya entendía que amar era debilidad. A los 16, había jurado que jamás dependería de nadie. El dinero fue su escudo, el poder, su idioma. Había comprado casas, empresas, silencios. Había construido una reputación impecable, una marca personal inquebrantable. Todos lo admiraban, lo temían, lo respetaban, pero nadie lo conocía, y por eso, lo que sintió aquella mañana le resultó tan extraño. Era una grieta en su estructura, una pausa en su armadura. Ver a Camila con su hijo, era como mirar algo que él jamás había tenido, y que quizás nunca tendría. No era lujuria, no era deseo, era algo más profundo, un anhelo que no sabía poner en palabras, algo que incomodaba, que lo hacía humano, y eso era peligroso. Esa noche, cuando regresó a su penthouse silencioso, caminó entre las paredes frías como si algo le faltara. Nadie lo esperaba, nadie le preguntó cómo estaba, nadie rió al verlo entrar. La ciudad brillaba allá abajo, y él en la cima, se sintió más solo que nunca. Abrió una botella de vino que no le apetecía, encendió la televisión que no quería ver, y finalmente, miró su reflejo en el cristal. ¿Quién era ese hombre que se había quedado parado frente a una empleada como si ella lo desarmara con solo existir? ¿Y por qué?
Esa pregunta no lo dejaba dormir. Camila sentía que algo había cambiado. No podía explicarlo, pero lo sabía. En los días siguientes a aquella mañana, los pasillos ya no parecían tan neutros. Las luces ya no eran solo luces. Y el silencio ya no era silencio. Iván comenzó a aparecer en lugares donde antes nunca lo había visto. No era coincidencia, no podía serlo, siempre a una distancia prudente, siempre con ese rostro inescrutable, como si solo pasara por allí, pero pasaba demasiado, y sus ojos, aquellos ojos grises y afilados, se detenían por un instante más de lo normal, solo para verla. Camila evitaba su mirada, caminaba más rápido, fingía no notar, pero por dentro, el corazón le retumbaba en el pecho como si algo se estuviera gestando, y no supiera cómo detenerlo. Una mañana, mientras ordenaba los archivadores de la planta baja, lo sintió detrás de ella. El sonido de sus pasos era distinto al de los demás, más firmes, más lentos, el tipo de pasos que uno no olvida, y cuando giró ligeramente el rostro, allí estaba él, Iván, observándola en silencio desde el marco de la puerta. No dijo nada, no sonrió, solo asintió levemente con la cabeza, como si ese gesto bastara para validar su presencia. Luego, se marchó. Camila apoyó la frente contra el mueble, sentía que estaba al borde de algo, pero ¿de qué? No sabía si él lo hacía por culpa, por curiosidad o por algo más, y eso la inquietaba, porque en su vida no había espacio para juegos, no podía permitirse distraerse, mucho menos ilusionarse. Tenía un hijo que dependía de ella, un alquiler por pagar, y un trabajo que, aunque silencioso, era su única red de seguridad. Y sin embargo, ¿por qué su cuerpo reaccionaba así cuando él estaba cerca? Mientras tanto, en las oficinas superiores, los rumores comenzaron a escurrirse como gotas de aceite. Los asistentes hablaban en voz baja, las secretarias cruzaban miradas, nada concreto, nada evidente, pero todos empezaban a notar que algo flotaba en el aire. Iván lo sabía, sentía las miradas, los cuchicheos, y aún así, no se detenía. Había algo en ella que lo desarmaba sin querer hacerlo. No era su físico, no era su voz, era su manera de existir, su manera de sostener al niño sin quejarse, de limpiar el mismo rincón todos los días como si fuera un ritual sagrado, de pasar desapercibida, y al mismo tiempo, llenar los espacios. Era lo contrario a todo lo que conocía, y quizás, por eso mismo, no podía alejarse. ¿Alguna vez sentiste que alguien te veía, cuando nadie más lo hacía? Cuéntalo en los comentarios. No próximo bloco. Iván comeza a se aproximar máis diretamente, e o desejo de compreender. Camila se mistura como unha confusao interna, que ele non consegue controlar. A tensão crees que no apenas entre eles, mas dentro de sí mesmo. Iván llevaba días luchando contra un impulso que desconocía, un impulso que no tenía nombre en sus planes, que no cabía en sus agendas, ni en sus estrategias. No se trataba de deseo carnal ni de simple intriga. Era una necesidad extraña, de saber quién era ella. Camila, ahora sabía su nombre. Lo había visto en el sistema interno de empleados. Había leído su ficha con una concentración absurda. Camila Duarte, 28 años, turno nocturno, sin familiares registrados, un hijo menor no declarado. Eso último le dolió más de lo que esperaba. ¿Por qué tenía que esconderlo? ¿Por qué alguien como ella tenía que vivir con miedo? Iván, por primera vez en años, dudó de las reglas que él mismo había creado. Un jueves cualquiera, la mandó llamar, no a su despacho, no con formalidad, no con testigos, solo una nota, escrita a mano, dejada en su casillero con su firma al final. ¿Podemos hablar, Iván? Camila sintió que el papel le quemaba los dedos. Pasó la tarde entera debatiéndose entre el temor, la sospecha y una pizca de ansiedad. No podía entender por qué ese hombre, ese millonario de mirada impenetrable, querría hablar con ella. Pensó en ignorarlo, pero algo en su pecho le dijo que ya no podía seguir escondiéndose. A las 6, cuando terminó su jornada, se dirigió al pequeño jardín interior de la empresa. Allí lo encontró, esperando, sin escoltas ni teléfonos, sentado en un banco de piedra como si el mundo no estuviera girando. Gracias por venir, dijo él,
sin rodeos. Ella solo asintió, manteniendo la distancia. Quería pedirte disculpas, continuó. No debí verte ese día. Fue una invasión, pero no pude evitarlo. Camila no respondió. No sabía qué se suponía que debía decir. Gracias, está bien, ¿por qué me estás observando desde entonces? Iván notó su incomodidad y desvió la mirada. Parecía vulnerable. Por un instante, dejó de ser el hombre que todos temían. No tienes que explicarme nada, solo quería que supieras que no estás sola, añadió, casi en un susurro. Ella sintió un nudo en la garganta. No estaba acostumbrada a que nadie se preocupara, mucho menos alguien como él. Tengo que irme, murmuró. Claro, respondió él, levantándose, pero si alguna vez necesitas algo, solo dímelo. No hubo sonrisas, no hubo promesas, solo ese silencio denso entre dos personas que no se conocen, pero que ya empezaron a afectarse sin querer. Camila se alejó con paso firme, pero por dentro temblaba. Iván se quedó allí, mirando cómo su silueta se perdía entre las sombras, sabiendo que había cruzado un límite del cual ya no podría volver. No. Próximo bloque, Iván tenta ofrecer ayuda a Camila de forma práctica, mas él la interpreta hizo como una amenaza disfrazada. O conflicto comienza a surgir entre desconfianza y deseo de aproximación. Iván nunca había sido sutil, no sabía cómo hacerlo. Había pasado la vida entera resolviendo todo con acciones concretas, rápidas, silenciosas. Cuando algo no funcionaba, lo compraba. Cuando algo amenazaba su control, lo reestructuraba. El mundo se había moldeado a su voluntad, porque él lo empujaba con fuerza. Pero con Camila, nada de eso parecía servir. Después de su breve encuentro en el jardín, algo dentro de él quedó latiendo, una especie de urgencia. Quería protegerla. No sabía de qué, ni por qué, pero lo sentía, y lo único que conocía era el lenguaje de las soluciones. Así que, sin consultarla, la ascendió. Pasó su contrato a planta fija, le asignó un nuevo uniforme, y la reubicó en una sección administrativa menor, sin tareas de limpieza. Un gesto enorme, pero sin diálogo. Cuando Camila recibió el aviso por correo interno, sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Una promoción. ¿Por qué? ¿Para qué? La respuesta le llegó unas horas después, cuando lo vio pasar, y sus ojos se encontraron. Él bajó la cabeza, casi con timidez, como si esperara un agradecimiento. Pero ella no se lo dio. Esa tarde, golpeó la puerta de su oficina por primera vez. Iván levantó la vista, sorprendido. Camila estaba allí, erguida, con los labios apretados y las manos temblorosas. No era rabia lo que traía, era dignidad. No puedo aceptar esto, dijo con voz firme. ¿Por qué no? Porque no lo pedí, y porque no sé qué significa. Iván se quedó en silencio. Por un momento, no supo qué decir. No significa nada oculto, contestó finalmente. Solo, pensé que lo merecías. No necesito favores, necesito respeto. Esas palabras lo golpearon más fuerte que cualquier acusación, porque tenía razón. Había actuado como siempre lo hacía, decidiendo por los demás. Incluso si sus intenciones eran distintas, había cruzado una línea sin preguntar. No quise ofenderte, murmuró. Estoy aprendiendo contigo. Camila lo miró fijamente, y por primera vez, notó algo diferente en sus ojos, algo humano, pero no por eso menos peligroso. Yo también estoy aprendiendo, Iván, a no volver a confiar tan rápido, y sin esperar respuesta, se marchó. Él se quedó solo, con una hoja de papel en blanco frente a él y las manos abiertas sobre el escritorio. Por dentro, la incomodidad lo atravesaba como un espejo roto, porque era la primera vez que su poder no alcanzaba, porque con ella, las reglas ya no servían, y porque, sin quererlo, había empezado a necesitarla. No tardó en correr la voz, la empleada de limpieza ascendida sin pasar por recursos humanos, la chica callada que ahora llevaba carpeta en mano y caminaba por oficinas, donde antes solo entraba para recoger basura, la misma que decían algunos, había sido vista conversando con el jefe. Las miradas ya no eran neutras, las palabras, aunque disfrazadas de cortesía, traían veneno en sus bordes. Sonrisas que no eran sonrisas, felicitaciones que dolían más que insultos. Y en medio de todo eso, Camila, ella intentaba continuar, levantarse, cumplir su turno,
cumplir sus tareas. Pero la atmósfera se había vuelto espesa, respirar era difícil, y mirar a Iván, incluso a distancia, era peor, porque no sabía quién la veía con más juicio, los otros o él. No tardó en aparecer quien lanzara la primera piedra. Rocío, supervisora del área de mantenimiento, era de las pocas que había trabajado en Aurea Capital desde los comienzos. Se movía con aire de propiedad, como si cada rincón de mármol le perteneciera. Y cuando supo del cambio de Camila, su gesto fue claro: eso no podía quedar impune. Pequeñas humillaciones comenzaron a aparecer, turnos duplicados que nadie explicaba, órdenes contradictorias, papeles que desaparecían. Un día, incluso, alguien dejó una nota anónima en su casillero: no te confundas, no eres una de nosotros. Camila no lloró, pero esa noche, al llegar a casa y ver a Leo dormido, sintió un peso indescriptible en el pecho. ¿Valía la pena?, se preguntó, ser vista, dejar de ser invisible, para convertirse en blanco. Iván, mientras tanto, lo observaba todo desde su torre de cristal. No era tonto, conocía el lenguaje de las intrigas, sabía que algo estaba ocurriendo, y lo confirmaría una tarde, cuando escuchó a Rocío hablar en voz baja con otra supervisora frente al ascensor: ¿y si le ponemos una queja formal? Seguro se echa para atrás. Ese fue el límite. Al día siguiente, sin hacer ruido, Iván la trasladó a otra sede de la empresa. No dio explicaciones, solo firmó el documento, y aunque nadie lo dijo en voz alta, todos entendieron el mensaje: no toquen a Camila. Ella, sin embargo, se enteró por terceros, y lejos de sentirse protegida, se sintió expuesta, más aún controlada. La idea de que Iván la vigilaba le pesaba. ¿Era protección o era una forma de control disfrazado? Pero hubo algo que la desarmó. Una tarde gris, mientras recogía documentos en el sector sur, lo vio salir del edificio y caminar sin rumbo fijo. Lo siguió con la mirada. No era su auto, ni un chofer. Iba solo, vestido de manera discreta, con las manos en los bolsillos, y unos minutos después, se detuvo frente a un lugar que ella conocía bien: el centro comunitario donde dejaba a Leo cuando podía pagar la jornada. Él entró, no con soberbia, no como patrón, solo como un hombre curioso, que parecía fuera de lugar, y sin embargo, extrañamente presente. Camila lo observó desde lejos, y por primera vez, no supo si debía huir o acercarse. No próximo bloco, Iván y Camila se encontraron soba chuba en una cena carregada de tensao emocional. Un beijo inesperado rompe a superficie, mas en vez de aproximarlos, abre una nova fenda entre medo y desejo. La lluvia regresó como una vieja promesa rota. Ese jueves, el cielo de Sevilla se cubrió de nubes gruesas, y las calles se empaparon como si algo, allá arriba, también necesitara llorar. Camila salió tarde del trabajo, con la mochila colgando del hombro, y un abrigo demasiado fino para el frío que traía el viento. Leo estaba en casa de doña Silvia, una vecina que a veces le hacía el favor de cuidarlo cuando el turno se alargaba. Camila caminaba apurada, esquivando charcos, con la mente nublada por preocupaciones. O salario ainda no había sido depositado, a comida da geladeira estaba acabando. Había también Iván. Era demais, demasiadas sensaciones que ela non sabía onde colocar. Cuando cruzó o estacionamento traseiro da empresa, vio una silueta conocida parada soba marquise. Iván estaba ali, sociño, como casaco encharcado, e os cabelos escurecidos pela chuva. Perdido, como se esperase por algo que neme le sabía nomear. Camila tentou pasar directo, mas ele a viu, e deu 2 pasos en súa direção. «Estás empapada», murmuró. «Estoy bien, te puedo llevar, no hace falta». El silencio cayó entre ellos como un trueno silencioso. Ambos sabían que algo os rondaba a días, algo que ja non podían máis fingir. «No fue mi intención hacerte daño», dijo él finalmente. «Solo quería ayudarte. Yo no pedí ayuda, lo sé». Camila lo miró con los ojos brillantes. Estaba cansada de resistir, mas máis cansada ainda de ser mal interpretada. Este miedo le topo, había algo nele, algo que doía. «No entiendes cómo es vivir con miedo», dijo ella. «Miedo a perder lo poco que tienes, a que alguien entre, te mire,
y te lo arrebate. Iván dio un paso más, quedaban apenas centímetros entre ellos. La lluvia les caía como una cortina pesada, pero ninguno se movía. No quiero quitarte nada, susurró, y entonces ocurrió. Fue un impulso, un gesto torpe y urgente. Iván se inclinó y la besó. No fue un beso de conquista, ni de certeza. Fue un roce tenso, contenido, como si ambos buscaran en el otro una salida a su propia tormenta. Camila no respondió, tardó apenas 2 segundos en apartarse. Sus ojos, grandes, dolidos, incrédulos. No hagas eso, dijo con voz temblorosa, no sabes lo que haces. Él no insistió, solo bajó la cabeza. Ella se marchó sin mirar atrás. Su paso era firme, mas por dentro todo se despedazaba. E Iván ficou ali, debaixo da chuva, como se finalmente entendes que había cruzado una línea da cual no podía voltar. Porque às veces, mesmo o desejo máis sincero, chega no momento errado. No volvió al día siguiente, ni al otro. Camila no pidió explicaciones, tampoco redactó una carta formal, solo dejó su uniforme limpio, doblado con cuidado dentro de una bolsa transparente, y una nota breve en el casillero del supervisor: gracias por la oportunidad. No volveré. No mencionó a Iván, no mencionó el beso, no dejó espacio para diálogos, simplemente desapareció. Cuando Iván se enteró, su primer impulso fue salir a buscarla, pedirle que regresara, decirle que no era lo que parecía, que no era un juego, que él mismo no sabía lo que estaba sintiendo, pero que no podía dejar que se fuera así. Pero no lo hizo. Se quedó quieto, sentado frente a su escritorio, mirando por la ventana la ciudad que siempre había controlado como un ajedrez perfecto. Ahora, cada torre, cada calle, cada edificio, parecía vacío, como si todo perdiera sentido sin ella. Durante días, la oficina se volvió más silenciosa que nunca, no porque nadie hablara, sino porque él ya no escuchaba nada. Se encerró en su despacho, delegó decisiones, rechazó reuniones, y cada vez que pensaba en ella, sentía un hueco extraño, profundo, difícil de nombrar. Lo que más le dolía no era su partida, era la forma en que se había ido, sin reclamar nada, sin pedir explicaciones, con la misma dignidad silenciosa con la que siempre había vivido. Iván la había herido, y ni siquiera sabía cómo remediarlo. Pasaron 3 semanas. Una tarde, al regresar a su apartamento, encontró una carta debajo de su puerta. No llevaba remitente, ni firma al frente, pero reconoció la letra apenas la vio. La abrió con las manos temblorosas. No sé por qué te escribo, quizás porque necesitaba cerrar algo que nunca empezó. No quiero que pienses que me fui por odio. Me fui porque me recordaste cosas que había enterrado, porque me miraste de una forma que me hizo sentir visible, y eso, Iván, da miedo cuando una ha vivido escondiéndose. Gracias por lo bueno, gracias por lo malo también. Cuídate. No había firma, no había firma, no había dirección de vuelta, solo esa despedida breve, amarga, honesta. Iván se sentó en el suelo. No lloró, pero algo dentro de él se quebró, no como un golpe violento, sino como un susurro que le decía: ¿y ahora qué? Por primera vez, sentiu falta de algo que o dineiro non podería comprar. Un olhar, un silencio compartilado, un menino dormindo no colo da mane. Si este momento te dolió como a él, deja tu me gusta para que más personas sientan esta historia. Y entonces lo entendió. Ya no se trataba de una empleada, ni de un error, se trataba de ella, de lo que despertaba en él, de lo que podía ser, si tuviera el valor de enfrentar su propio vacío. Al día siguiente, Iván no fue al trabajo, fue a buscarla. No fue difícil encontrarla. Iván conocía los caminos, podía mover hilos invisibles con una sola llamada, pero esta vez, no usó su influencia para controlar, sino para acercarse. No quería invadir, solo necesitaba verla. Sentía que si no lo intentaba, se arrepentiría toda la vida. La dirección que recibió lo llevó a las afueras de Sevilla, a un edificio antiguo de paredes agrietadas, rejas oxidadas y escaleras estrechas con los peldaños gastados. Los grafitis en la entrada y el olor a humedad eran señales de una realidad muy distinta a la suya. Pero no se detuvo, no traía chofer, no vestía traje, iba solo, con unos vaqueros sobrios,
y un abrigo oscuro. Llevaba en la mano una pequeña caja envuelta con papel craft. No era cara, no era llamativa. Dentro había algo que no se podía comprar. Subió los escalones lentamente hasta el segundo piso. Frente a la puerta 2B, se quedó inmóvil por unos segundos. Respiró hondo. El corazón le latía con una ansiedad desconocida. Y entonces, golpeó suavemente. Esperó. Volvió a golpear, con un poco más de fuerza. Cuando ya pensaba que nadie respondería, la puerta se entreabrió apenas. Por el hueco apareció un par de ojos grandes y curiosos. Leo, Iván lo reconoció de inmediato. Aunque solo lo había visto dormido en brazos de Camila, algo en su carita le pareció familiar, una inocencia limpia, una luz que lo desarmó por completo. Iván, dijo una voz desde el fondo. Camila salió al pasillo con el cabello atado en un moño descuidado y un suéter viejo que apenas cubría su delgadez. Estaba hermosa, real, vulnerable, y a la vez fuerte como siempre. Lo miró con sorpresa, y luego con algo más cercano al cansancio que al enfado. ¿Qué haces aquí? Solo quería hablar contigo, no para pedir nada, respondió él, con voz baja, solo para mirarte a los ojos y decirte que me equivoqué. Camila no respondió, bajó la mirada, pero no se movió. Leo, en cambio, abrió por completo la puerta y dio unos pasos hacia Iván, con total naturalidad, y antes de que nadie pudiera detenerlo, levantó los brazos para que lo alzara. Iván se quedó paralizado, miró a Camila, buscando permiso. Ella, enmudecida, asintió apenas con un leve movimiento de cabeza. Entonces Iván se agachó y tomó al niño en sus brazos. Leo se acomodó en su pecho, como si ese lugar ya le perteneciera, como si lo conociera desde siempre. Se aferró a su cuello, apoyó la cabeza sobre su hombro, y suspiró. Fue en ese instante cuando algo cambió. No fue una palabra, ni un gesto, ni una promesa. Fue un silencio nuevo, uno que contenía ternura, asombro y miedo al mismo tiempo. Camila desvió la mirada, sentía los ojos arder, pero no quería llorar, no frente a él, no otra vez. No tenías que venir, susurró. Sí tenía, respondió Iván, con suavidad. No por orgullo, por paz, porque me hiciste ver cosas que no sabía que existían, porque hay realidades que nunca quise mirar, y tú me abriste los ojos. Camila tragó saliva, su voz se quebró al hablar. No sé si puedo confiar, yo tampoco, pero quiero intentarlo, quiero aprender, aunque me equivoque, aunque me tome tiempo. Leo balbuceó algo ininteligible, y acarició el rostro de Iván con su manita húmeda, y él por primera vez, sonrió sin miedo, no como un empresario, no como un hombre poderoso, sino como alguien que por fin, estaba empezando a sentir. Camila lo observó en silencio, y aunque su corazón le gritaba advertencias, algo dentro de ella también empezaba a rendirse, porque a veces, el primer paso hacia el amor, es simplemente quedarse. No hubo grandes discursos, ni reconciliaciones dramáticas. Después de aquella tarde en que sostuvo a Leo entre sus brazos, Iván no pidió entrar, no preguntó, ¿y ahora qué somos? Solo se despidió con una mirada larga, una caricia suave en la cabeza del niño, y un hasta pronto que no exigía respuesta, y cumplió su palabra. No desapareció, no se escondió detrás de su agenda, ni de sus muros de poder. Al día siguiente, fue él quien apareció en el centro comunitario, preguntando cómo colaborar, cómo mejorar el espacio, cómo hacer algo útil. No lo dijo con altivez, no ofreció millones ni proyectos grandilocuentes, preguntó qué hacía falta, y luego, simplemente, se quedó ayudando. Camila se enteró por terceros, y aunque no quería admitirlo, eso le hizo algo por dentro, porque no lo estaba haciendo por ella, no estaba comprando favores, estaba apareciendo. Los días siguientes, trajo donaciones de libros, juguetes, pintó con los niños, acomodó sillas, reparó una tubería rota con sus propias manos. Nadie lo reconocía como el millonario de Aurea Capital. Allí, era solo Iván. Poco a poco, Camila comenzó a bajar la guardia, aceptó encontrarse con él en la plaza, a compartir un café en vasos de cartón, a caminar junto a Leo, que cada vez que lo veía corría a sus brazos como si siempre hubieran sido parte de la misma historia. Iván, por su parte,
también cambió. Dejó de ir a la oficina todos los días. Comenzó a delegar, a confiar en otros. Sus empleados notaron el cambio, más calma, menos rigidez, como si por fin se permitiera vivir fuera del control. Una tarde, Camila lo encontró en su pequeño apartamento ayudando a Leo con un rompecabezas. Estaban sentados en el suelo, riendo, el aire olía a sopa casera. La luz del atardecer entraba por la ventana como una promesa suave. Ella se apoyó en el marco de la puerta y los observó por unos segundos, sin que la notaran. Y entonces entendió. Iván no había cruzado la línea entre sus mundos con dinero. La había cruzado a pie, con actos pequeños, con presencia, con una transformación que no exigía nada, solo ofrecía. Esa noche, cuando Leo se quedó dormido en el sofá, Camila y él se quedaron a solas. No hablaron mucho, no hacía falta. No eres el mismo, susurró ella. Tú tampoco, respondió él. Y eso es bueno. Iván la miró con ternura. La primera vez que esa palabra tuvo sentido real en su rostro. Es real, y eso ya es todo lo que necesito. Camila sonrió, por fin sin miedo, no porque ya no doliera, sino porque ahora alguien se quedaba cuando dolía. No próximo e último bloco, Iván toma una decisão definitiva, muda as estruturas da empresa e da própria vida, honrando o que construiu com Camila. O amor, agora, é vivido, no idealizado. O final traz o toque de justiça poética e emoção catártica que fecha a historia con forza. Pasaron algunos meses. El invierno cedía lentamente su lugar a una primavera tibia y luminosa. Los días se alargaban, las calles se llenaban de vida, y en las oficinas de Aurea Capital, algo también había florecido, la ausencia del miedo. La empresa, antes rígida y silenciosa, comenzaba a abrir espacios nuevos, literal y simbólicamente. Iván no solo había cambiado su forma de vivir, también había cambiado su manera de liderar. Un lunes por la mañana, los empleados encontraron un comunicado colgado en la entrada del edificio principal. El título, sencillo pero rotundo, decía: Nueva sala de maternidad y espacio infantil, a partir de hoy, abierto para todas las trabajadoras con hijos. Era el primer centro dentro de una empresa privada que ofrecía ese tipo de apoyo en la ciudad, sin excepciones, sin burocracias, solo puertas abiertas. Camila, que ahora trabajaba en el área de bienestar social interna, fue una de las impulsoras del proyecto, no desde la sombra, no desde la vergüenza, sino desde el respeto ganado con dignidad. Ya no escondía a Leo, lo llevaba consigo algunas tardes, y él correteaba por las oficinas entre sonrisas y saludos. Ya no era el hijo de la chica de limpieza, era simplemente Leo, y eso, para ella, era una victoria silenciosa. Iván y Camila nunca anunciaron que estaban juntos. No lo necesitaron. Quienes los veían caminar uno al lado del otro, compartir una mirada, o simplemente quedarse en silencio, sabían que allí había algo más fuerte que cualquier contrato. No era un cuento de hadas. Había días difíciles, dudas, recuerdos que dolían, pero también había algo que lo sostenía todo, presencia real, esa que no se exige ni se implora, ni se mendiga. Una tarde, sentados los tres en el parque donde Leo aprendía a andar en bicicleta, Iván dijo algo que Camila nunca olvidaría. Antes pensaba que amar era perder el control. Hoy sé que amar es confiar, incluso sin garantías. Ella lo miró, no respondió, solo apoyó la cabeza en su hombro, y por primera vez, no pensó en lo que podría perder, pensó en lo que por fin estaba construyendo, porque el amor no la rescató, la eligió, y la honró, y eso era todo lo que alguna vez había soñado. Si crees que el amor puede sanar incluso a quien nunca aprendió a sentir, suscríbete y comparte esta historia con quien lo necesita.